Todo inicia con el prota, quien es el asesino más grande de la Tierra. Junto a su acompañante, están en una misión que consiste en desvivir a 6 miembros de una mafia. Piensa que quedan más miembros con vida, la chica que lo acompaña le hace saber que aún puede exterminarlo. El prota le deja en claro que la organización solo le encargó la eliminación de 6 hombres, por ende, no exterminará a nadie más. Una vez que están preparados para retirarse del lugar, el prota se da cuenta que fueron detectados por un dron, de modo que intenta huir rápidamente. El prota le pide a la chica que haga lo que le diga, puesto que llegará a la guardia fronteriza. Mientras sigan su trayecto, logran localizarlo. Van tras ellos. El prota y su acompañante abren fuego. La guardia responde de la misma manera, disparándole hasta hacer que el automóvil explote. Tiempo atrás, el prota le había ordenado a la chica que colgara un arma en el techo del auto y pasara un cable por el gatillo, de modo que cuando los baches sacudan el arma se disparará de forma automática. Mientras el dron que lo sigue solo tiene una cámara, así que prioriza el objetivo más evidente. Luego, saltarán del vehículo mientras sigan persiguiéndolo, de modo que al ver los disparos seguirán contraatacando. No los ignorarán hasta hacer que el auto estalle. Todo salió como el prota lo esperaba. El prota nunca pensó que los hallaría un dron, pero se pregunta si habrá sido un desliz del mafia. Posteriormente, observan a su alrededor. La chica le comunica que la guardia fronteriza ya se alejó de la zona. El prota le dice que huirán del lugar cuando amanezca. La chica le pregunta si no lo harán en la oscuridad de la noche. El prota le explica que el frío de la noche los hará visible en las cámaras infrarrojo, de modo que hay que esperar a que el suelo esté más caliente que el cuerpo humano. Mientras descansan, la chica le pregunta por qué se convirtió en asesino. El prota le explica que nació y creció dentro de la organización. Le enseñaron técnicas para desvivir desde pequeño. Lo crearon exclusivamente para eso y es la única forma de vida que conoce. En pocas palabras, no tiene otra opción. La chica le pregunta si está satisfecho viviendo atado a la organización. Le responde que sí. Al pasar su vida dentro de ella, la organización lo es todo para él y se enorgullece de haberse convertido en su mejor herramienta. La chica sorprendida le pregunta si acaso no tiene emociones humanas. Le responde que un asesino no necesita de emociones. Estas nublan el juicio y son un estorbo. Además, es su último trabajo para la organización, puesto que el paso del tiempo es imbatible. La chica le pregunta si se retirará. Le responde de forma positiva. Sin embargo, empezará un nuevo trabajo en una organización de Japón, la cual es una entidad educativa. Ahí entrenará nuevos asesinos. No obstante, esa misión fue una especie de prueba para entrenar a nuevos reclutas. De lo contrario, no habría llevado a una novata. Al salir el sol, tal como lo planearon, disponen a irse. Al llegar a la base, el prota se comunica con la organización. Uno de los integrantes lo felicita por cumplir la misión. También le dice que por fin podrá retirarse. Le da las gracias por todo. El prota le dice que en realidad tiene una nueva misión, la cual es instruir a nuevos asesinos. El tipo le dice que ahí tiene todo lo necesario y que actúe según lo encuentre. También le pregunta si su compañera sigue viva. De ser así, puede llevarla con él. La organización les ha facilitado los pasaportes falsos y los 2 pasajes de avión. Una vez estando en el vuelo, se escucha un estruendo dentro del avión. El prota ve en las noticias que el vuelo en el que van ha sido secuestrado. La chica se acerca al prota para preguntarle qué sucede. Le explica que la noticia se publicó demasiado rápido. No esperaba menos de la organización. En pocas palabras, lo del secuestro es mentira y es obra de ellos. Él comprende que quieren silenciar a la herramienta que les trabajó, pero ¿por qué llegar a esos extremos solo para desvivir a una persona? Le dice a la chica que la organización quiere acabar con él y a ella la usaron como señuelo. Le pusieron a su cargo para que solo se centrara en huir y abordar el avión, mientras el prota intenta tomar el mando del avión desde la cabina. Un misil los impacta haciendo que explote, acabando así con toda la vida. Luego de la explosión, el prota despierta en un lugar desconocido. Cree que es un sueño. No obstante, una mujer le hace saber que no lo es. El prota le pide que le explique qué sucede. Ella le informa que convocó su alma a ese sitio. Acto seguido, se presenta como una diosa. Le dice que le ofrece 2 opciones. La primera es hacer que renazca como una persona completamente nueva, perdiendo sus recuerdos y convirtiéndose en alguien más. La segunda es acceder a su petición y renacer en otro mundo. A cambio, tendrá todos sus recuerdos. De esa manera, disfrutará una nueva vida con todo su conocimiento y experiencia. En base a la petición, el prota le pregunta a quién quiere que desviva. En ese instante, la diosa se da cuenta que había elegido al alma indicada, nada más y nada menos que al mejor asesino del mundo. Le indica que renacerá en un mundo de fantasía repleto de espadas y hechicería. Su misión será desvivir a un héroe. Al prota le resulta difícil creer en la reencarnación, lo cual le está proponiendo la diosa. Ella le explica que lo normal es que las almas se limpien por completo antes de ser recicladas, desvaneciéndose todo lo que se haya acumulado en vida. El prota le comenta que eso es justo lo que esperaba al irse al descanso eterno, que su personalidad y los recuerdos se perdieran incluso al renacer. La diosa le dice que el poder renacer en otro mundo con todo eso intacto lo hace una persona bastante afortunada, de modo que rechazar su oferta sería un desperdicio. El prota le dice que en ese caso es mejor que le hable del objetivo. La diosa le pregunta si eso quiere decir que aceptará el trabajo.
El prota le recuerda que ya está con mamá Coco, por ende, no corre ningún riesgo. Además, recuperará sus emociones. La diosa le pregunta por sus emociones. El prota le explica que vivió como una herramienta para desvivir, por lo cual, desde que nació, tuvo que reprimir sus emociones y se enorgullece por haber vivido como una herramienta perfecta. Pero se arrepintió cuando su vida llegó a su fin. Sintió frustración y recordó las emociones que había olvidado hace mucho tiempo. Siente que si pudiera volver a la vida, viviría por sí mismo y no como la herramienta de otro. La diosa le deja en claro que por eso no hay problema, siempre y cuando cumpla con lo acordado. La diosa le explica una vez más que tras renacer en un mundo de fantasía repleto de espada y hechicería, esperará que desviva al héroe. La fecha límite es cuando cumpla los 18 años. En ese instante, la diosa le muestra la estructura del mundo en el que renacerá, el funcionamiento de su magia, la cultura, la tecnología de su época y la información del héroe. El prota le dice que el héroe parece ser alguien noble. Entonces, ¿cuál es la razón para desvivirlo? Ella le explica que cuando cumpla 16 años, salvará al mundo derrotando al rey demonio. Pero no mucho tiempo después, el héroe usará su poder para sumir al mundo en el caos, y cuando cumpla los 18 años, el mundo dejará de existir. Es por eso que le interesa tanto que lo desviva, lo ha elegido para esa tarea. No hay guerrero, caballero o mago que pueda hacer ese trabajo. Además, le dará las mejores cualidades que podría tener. Le explica que las habilidades que posee el ser humano son 5, las cuales nacen de forma aleatoria. En cambio, a él le dará la oportunidad de elegirlos. También le dejará escoger los 5 elementos mágicos. Luego de haberla elegido, la diosa le comenta que al parecer está conforme con la combinación, por ende ha llegado la hora que renazca. Le explica que renacerá como un noble de la casa Tuatha Dé, los cuales se ganan la vida desviviendo, resaltando que su madre es una mujer preciosa. Dicho esto, se despide, diciéndole que cuenta con él. Mientras trasciende, el prota piensa que quiere vivir una vida propia y al parecer volverá a convertirse en una herramienta para desvivir. Pero si el precio a pagar es solo una misión, no se puede quejar. Esta vez vivirá como él quiere y alcanzará la felicidad. Luego de eso, nace el niño. Les informan a sus padres que es un varón. El padre lo nombra Luke Tuatha Dé, su heredero. El prota renacido en la casa Tuatha Dé del reino de Alban, en una familia de nobles asesinos. Al cabo de 7 años, el prota aún no es capaz de usar magia, y este será crucial para desvivir al héroe. Por ende, deberá aprenderla de una mentor, pero el no poder usarla no le impide fortalecer su maná. Luke puede darse cuenta que su madre siempre está alegre y su padre siempre pone una cara amable en público. Parecen una familia feliz, dándose cuenta que nunca había experimentado nada parecido en su otra vida. Luego de comer con sus padres, este le indica que le espera en el cuarto de entrenamiento. Al llegar al lugar, el señor Xian le pide a Luke que se desvista y haga las posturas que anteriormente le había enseñado. Resulta que el padre le examina el crecimiento del cuerpo una vez a la semana, el desarrollo de los músculos, el crecimiento de su estructura ósea, el movimiento de sus articulaciones. Basándose en eso, ajusta su entrenamiento. Además, los Tuatha Dé son los mejores expertos en medicina del reino de Alban. No obstante, en secreto son desvividores, que ejecutan por órdenes de la familia real y también se encargan de aquellos que dañan el reino con sus fechorías. El señor Xian siente que Luke ya debería soportar la operación. Con ella le dará los ojos de la familia Tuatha Dé, los cuales son un legado secreto. Tras someter la vista a una cirugía mágica, podrá percibir el maná, ver a grandes distancias, mejorar la agudeza visual, percepción de profundidad y visión con poca luz. El padre le promete a Luke que la operación será todo un éxito, y así fue. Tras la operación, su madre lo cuida, con mucho entusiasmo. En cambio, su padre le revisa cómo va el proceso de sanación. Las heridas ya deben haber curado, por lo cual le quita las vendas. En ese momento, Luke puede ver perfectamente, tal y como lo esperaban. El señor Xian le informa que obtendrá lo que tanto ha deseado. Su maestra de magia llegará la próxima semana. Tras realizar los preparativos con ayuda de su madre, el prota espera ansioso la llegada de su maestra. Llega el día, la maestra por fin se hace presente. El prota se sorprende al ver que su maestra es una niña. No obstante, está entre los 5 mejores hechiceros de todo Soigel, y su nombre es Dia Bicorne. Luke y su maestra se alejan del castillo. Una vez están largo, Dia inicia dándole una piedra Fail, la cual puede usarse para almacenar maná. Lo primero que quiere hacer la maestra es determinar la actitud mágica del prota. Le pide que intente darle a la piedra Fail todo el maná que pueda. El prota procede a darle todo el maná que tiene, lo cual gracias a la regeneración veloz y su crecimiento ilimitado puede multiplicar por 1000 su capacidad mágica. La piedra Fail se encuentra súper recargada. Dia le pide que pare. Para ella no tiene sentido que aún le quede maná. Luke le hace saber que aún todavía le queda mucho más. La piedra está a punto de romperse. Dia le advierte que tenga cuidado y le pide que la lance lo más lejos que pueda, pero que se dé prisa. El prota lo hace y genera una fuerte explosión en el aire. Luego de lo ocurrido, Luke le comenta a su maestra que quiere más piedras Fail, por lo que le pregunta dónde las puede conseguir. Ella le deja en claro que no puede conseguirlas. Le explica que son un recurso muy valioso de su tierra natal Bicorne y no se las pueden dar
a los forasteros. Al segundo día de entrenamiento, la maestra le da otra piedra a Fail, la cual usará para determinar su afinidad. Le pide al prota que le dé un poco de maná a la piedra. Este lo hace y se queda sorprendida al darse cuenta que Luke tiene 4 afinidades, los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Se le hace difícil de creer, ya que la mayoría solamente tiene 2 afinidades, pero ahora que conoce su actitud y sus afinidades, puede instruirlo bien. Le explica que para conjurar hechizos tiene que cambiar el elemento de su maná. Su primer cambio elemental es una experiencia poderosa y memorable. Dicho esto, le pide que se concentre. Empezarán por tierra, su elemento preferido. Acto seguido, coloca su mano en el pecho del prota y le instruye a que sienta el cambio de su maná en la piel y que lo grabe en su mente. Luke logra sentir el cambio elemental. No obstante, con la guía de Día, su maná cambia de color. Su poder antes era incoloro y comienza a renacer con un propósito. Al finalizar, el prota le da las gracias por la maravillosa experiencia. La chica le pide que lo intente él solo. El prota, al realizarlo por su cuenta, se entera que tiene recuerdos de algo similar a Letra. Día le explica que eso significa que aprendió un hechizo, lo cual al usar maná elemental aprende hechizos por medio de revelaciones divinas, y cuanto más lo use, más hechizos le serán revelados. El prota le pregunta cómo se usan. Día le explica que tiene que conjurarlas en su mente. Luke lo intenta, pero no puede leer las letras. Ella le pide que observe. Procede a recitar un hechizo: crear cobre. Es el primer hechizo de tierra que se aprende. Acto seguido, el prota lo recita y logra hacerlo. La maestra se sorprende. Se pregunta cómo pudo hacerlo tras oírlo una sola vez. Este le responde que tiene buena memoria y le pide que le enseñe más. Por la noche, el prota se encuentra en su habitación, pensando que necesita hechizos con la fuerza necesaria para desvivir al héroe. Al poco tiempo, Día llega. Tras comenzar un rato, la chica le comenta que sabe mucho y es más listo que ella, a pesar de ser más joven. A la mañana siguiente, el prota se encuentra practicando el hechizo que Día le enseñó el día de ayer. La chica, emocionada, le comenta que progresa a pasos agigantados. Luke le pregunta si puede conjurar una transcripción de las letras que aparecen en la mente de otro. Día lo intenta, realiza la transcripción y Luke logra realizar un hechizo. Al ver que les ha funcionado, el prota se da cuenta que los hechizos para el cobre y el hierro son casi idénticos. Acto seguido le pregunta a su maestra si podría transcribir todos los conjuros que se sabe, explicándole que si la discrepancia cambia el metal producido, podrían crear nuevos conjuros cambiando esa parte, pero necesita pruebas para saber qué significa cada una de ellas. Día comienza a transcribir los conjuros, mientras el prota observa. Luego de hacerle unos ajustes a las transcripciones, Luke se da cuenta que puede crear plata y oro, de modo que le pregunta a Día si le gustaría generar oro. Ya que conoce sus propiedades, la chica está de acuerdo. Intenta realizar el conjuro, pero cae al suelo. Le hace saber a Luke que le da una jaqueca terrible. La maestra piensa que se ha equivocado. El prota decide intentarlo, logrando crear oro. Luke piensa que puede ser el hilador de conjuros. Si no se tiene la habilidad, no se puede usar hechizos creados por uno mismo. Para comprobarlo, el prota transcribe el conjuro del hechizo. Acto seguido, le pide a Día que lo lea. De este modo, su maestra puede crear oro, confirmando así la teoría del prota. Al día siguiente, ambos se encuentran en un lugar alejado para iniciar con su entrenamiento. En este caso, el prota crea un arma utilizando un conjuro. El prota nombra el hechizo disparo. Día decide intentarlo, logrando crear un arma. El prota se pregunta si podrá disparar desde lejos como lo hacía antes, pero siente que a esa arma le falta potencia para acabar con el héroe. Acto seguido, crea una especie de cañón, disparando con una roca gigante, causando un gran impacto y estruendo. El cañón se ha roto con un solo disparo. El prota cree que tal vez debería probar con una estructura martensítica. Le comenta a Día que llamará al hechizo descarga. Luego de 2 semanas, el tiempo de entrenamiento ha concluido. La maestra debe regresar a su ciudad. El prota crea una aleación beta de titanio para obsequiárselo y le hace saber que es producto del hechizo de ambos. En cambio, ella le obsequia una piedra a Fel. A cambio, le pide que le prometa que irá a buscarla cuando necesite verla. Este acepta y se lo promete. Pasa el tiempo. Luke ya tiene 10 años. Camina por las calles de Tuatha-Dé en compañía de sus padres. Las cosas en la ciudad van bien. La cosecha, la cría de ganado, la ciudad vuelve a estar llena de vida. Mientras tanto, el prota cree poder hallar a alguien entre tanta gente con mucho maná que le pueda ser útil. Localiza a un hombre con suficiente maná, pero no le sirve por su avanzada edad. Así que se sube a la altura de un campanario para tener mejor percepción visual. Sin embargo, no encuentra a nadie. Piensa que ya tiene 10 años y en 8 años más tiene que desvivir al héroe, pero para conseguirlo necesita un buen asistente con mucho maná. No obstante, aquellos con maná son nobles o de sus clanes, los cuales serían difíciles de reclutar, mientras que los plebeyos casi nunca tienen maná. Por lo tanto, es consciente que tendrá que ser paciente en su búsqueda. Luego se prepara para salir a cazar. Le comenta a su madre que si no caza antes que caiga la nieve, comerán mal en el invierno, así que procede a marcharse. Mientras se adentraba en el bosque, comienza a nevar. Se da cuenta que se ha adelantado ese año, razón por la cual tendrá que ir a ver a Día antes de que se acumule la nieve. Luego escucha que al parecer los lobos van tras su presa. Piensa que eso es perfecto, por lo cual aprovechará para robársela. Al llegar donde los lobos, se entera que la presa es una persona. El prota evita que los lobos la ataquen. Le pregunta a la niña si se encuentra bien. Le responde que sí. Luke le pide que se quede donde está. Le entrega sus cosas mientras él los enfrenta. Termina acabando con ellos uno a uno. Lo toma como parte de su entrenamiento. Acto seguido, le pregunta a la niña quién es y qué hace en el bosque. La niña asustada le dice que no ha hecho nada malo, suplicándole que no le haga daño. El prota le recuerda que sigue sin responderle. La niña le explica que son pobres. En su casa había muchas bocas que alimentar, ya que no hay mucha comida en el invierno. Por esa razón, antes de que llegara, decidieron abandonarla en el bosque. Le comenta
Cuenta que un viajero le contó que en Tuatha Dé todos son ricos. Luego de escucharla, Luke prepara alimento provisional y le da de comer a la niña. Recuerda que había escuchado que el señor feudal vecino es avaro e incompetente, el cual hace sufrir a su pueblo con impuestos exorbitantes. Luke, luego de ver a la niña, no imagina que estuviera tan mal. Recuerda que la niña le ha dicho que se dirigía hacia Tuatha Dé. Por ende, le comenta que es el hijo del señor de esa ciudad. A la niña eso se le hace increíble y le dice al prota que al parecer Dios sí existe. El chico se sorprende al escuchar eso. La niña le cuenta que Dios le dijo en un sueño que un encuentro cambiaría su destino. Al oír eso, Luke le pregunta si quiere ir con él. De esa manera nunca pasará hambre y tampoco volverá a pasar frío. La niña le pregunta si está seguro. Luke le responde que sí, quiere que la acompañe. La niña se emociona y acepta, dado que nunca le habían dicho eso antes. El prota le cuenta su secreto, ha desvivido a muchas personas y lo va a seguir haciendo. Esa es la misión que se le ha dado. Sin importarle lo que le acaba de contar, la niña le dice que para ella él sigue siendo una buena persona. Al final acepta ir con él, pues le ha dicho que la necesita. El prota, al saber la postura de la niña, se presenta por su nombre y le estrecha la mano. La niña también lo hace, diciéndole que se llama Tarte. Luke por fin ha encontrado a alguien con maná, la cual dijo que Dios le había guiado en su sueño, pero es probable que haya sido obra de la diosa. El tiempo transcurre. Pasan 2 años desde que Luke salvó a la pequeña Tarte. Ambos ahora tienen 12. La niña ha crecido y se ha convertido en la sirvienta personal del prota, pero solo es un pretexto para tenerla cerca. Los padres del prota están encantados con la chica. Le comenta a Luke que hizo bien en elegirla a ella, ya que además de ayudarlo como sirvienta, también le es útil en su trabajo. Tarte le da las gracias y les dice que se habría ido a descansar en una nube si Luke no la hubiese acogido. Es por eso que su corazón, cuerpo y alma le pertenecen a él. En ese momento, el prota le comunica que le espera en el cuarto de entrenamiento. Tras llegar al cuarto, Luke le pide a Tarte que se desnude con el objetivo de examinarle el cuerpo con fines médicos, tal como su padre lo hacía con él. Para el prota, Tarte es su asistente de desvivir. Esa es la razón por la que la convirtió en su sirvienta personal. Sin embargo, su padre le impuso 2 condiciones para entrenarla. Primero, que él mismo la instruyera, y segundo, si llegase a traicionarlo, tendría que encargarse de desvivirla. En tan solo 2 años, Tarte ha desarrollado un cuerpo apto para desvivir y la sofisticación propia de la cría de un aristócrata. Luke observa el cuerpo de Tarte, lo ve que es perfecto, pero el problema está en sus instintos. Luego le pide que lo siga. Tarte va tras él, toma su daga y de inmediato es interceptada por Luke. Mientras la tiene domada contra el suelo, le hace saber que ahora mismo estaría en el más allá. La niña se disculpa por no cumplir sus expectativas. El prota le dice que no se preocupe, solo deben seguir entrenando. Al otro día, el prota observa a Tarte, sabe que no tiene ningún talento nato, sin embargo, es trabajadora y obediente, pero confía que mejorará. Es consciente que manejar las lanzas es lo único que se le da bien. Pese a eso, es un arma que no puede ocultarse, por ende, no sirve para desvivir. Por esa razón, le ha creado una lanza que puede esconder fácilmente si la dobla. Tarte procede a probarla. Su habilidad con ella es estupenda. El prota queda satisfecho, sabe que es justo lo que ella necesitaba, tal como él la necesita a ella. El prota se encuentra en su habitación revisando unas piedras Fey, las cuales aprendió a crear analizando la que Dia le obsequió. Ha logrado fabricar muchas de ellas. Desde entonces las lleva con él, la llena de maná y las guarda. Cuanto más maná usa el prota, más se desarrolla, y al guardar las piedras, las puede usar como arma. Tarte llega a informarle que el señor Xian lo quiere ver en la sala de entrenamiento. Al llegar, el padre le dice que será directo, preguntándole qué opina sobre la niña. El prota le responde que, tras 2 años de entrenamiento, se encuentra a la altura de las ramas de la familia y es muy diligente. A su padre le alegra su progreso, pero no es lo que él quería saber. Luke, yendo al grano, le dice que ella es inocente. El padre se pregunta si le habrá dado tantas vueltas. Lo que temía es que pudiera ser una espía enviada para robarse las técnicas de la familia. Su hijo le dice que además de observarla por 2 años, la ha examinado cuidadosamente. Siempre que conversan, evita el contacto visual, las veces que parpadea o si se sonroja, su respiración, pulso y sudoración. Nada de eso indica que mienta. El padre se alegra de no tener que desvivir a una chica tan buena. Luego de la charla, le informa que su próximo ejercicio será una prueba especial. Si logra pasarla y además completa un ejercicio más, lo reconocerá como miembro pleno de la familia y de esa manera podrá trabajar como asesino. Luke le dice que hará la prueba. El padre le dice que tendrá que pelear contra él. Da igual si gana o pierda, solo quiere que le muestre de qué es capaz. Para ello, se trasladan al bosque. El prota está consciente que es una pelea entre asesinos, en la cual no solo se trata de intercambiar golpes, sino de sorprender al otro. El primero en encontrar al otro será quien tenga la ventaja. Luke lo encuentra, empieza a intercambiar golpes. Su padre le lesiona el pie. El chico está sorprendido, piensa que es como un monstruo. No obstante, se cura rápido gracias a su habilidad de sanación. Siente que es más fuerte y veloz que su padre. Además de las técnicas de la familia, posee las mismas que las de su otra vida como asesino. No obstante, lo tiene en la palma de la mano y sabe el por qué. Su padre le ha puesto un señuelo como trampa. El prota se libera y se enfrentan nuevamente. Luke sabe que su padre predice sus movimientos, el crujido de sus músculos, transpiración, respiración, mirada, olor y el flujo de su maná. Es quien más sabe de medicina en ese mundo y está familiarizado con el cuerpo humano. Sin embargo, el prota puede devolverle las mismas hazañas, pero cuando intenta prever sus movimientos, lo engaña con fintas y cuando él intenta, sus fintas no funcionan. Ante esa situación, se pregunta
si es cuestión de experiencia o simplemente porque es su padre. Luego de analizar sus movimientos y enfrentarse una vez más, Luke sale victorioso de la prueba. El señor Xian le comenta a su hijo que no puede creer que perdiera contra un niño de 12 años. Además, sabe que Luke se contuvo y eso que lo consideran el mejor asesino de Tuatha Dé. El padre le dice que ya no hay nada más que pueda enseñarle, lo único que le hace falta es experiencia. Sin embargo, el prota cree que le falta mucho, ya que solo tuvo suerte en una apuesta kamikaze. El padre resalta que ya domina las técnicas, ahora solo debe caminar por sus propios medios. De ese modo, le pide que encuentre lo que le hace falta para volverse más fuerte, ya que algún día se someterá a una prueba final. Pero hasta ese entonces, lo ayudará con el trabajo. Desde ese momento, el prota acompaña a su padre a realizar los trabajos de desvivir. Mientras se dirigen a la casa, el padre le dice que todavía no le ha hablado de su prueba final. Le explica que el castillo de un noble es como una fortaleza, cuentan con mucha vigilancia y cuesta mucho entrar, de modo que a veces tiene que ocultar sus identidades para entrar por la puerta delantera. El prota recuerda que hizo lo mismo en su otra vida, usó todo tipo de identidades para acercarse a sus objetivos. El padre le continúa explicando que para ello posee varias identidades falsas, suele disfrazarse de cocinero o mercader. Luke le pregunta si quiere que él también sea cocinero. El padre le responde que no, es mejor que sea un mercader, dado que los nobles invitan gustoso a un mercader siempre y cuando pertenezcan a una empresa comercial. El prota le pregunta si él tiene las conexiones necesarias. El padre responde que ha preparado el nacimiento de una persona ficticia junto con su nacimiento, Illic Valor, el hijo que tuvo el jefe de la empresa Valor con una concubina. Aunque revisen su registro familiar, no lo descubrirán. A Luke le sorprende que la empresa accediera a falsificar su nacimiento. El padre le dice que le debía un favor desde hace mucho tiempo y los contactos y redes de Valor superan con creces a los agentes de la inteligencia del reino. Le explica que hasta que cumpla 14 años aprenderá a ser un mercader como hijo de Valor. Llegado el día, Luke viaja hacia Milteu. El prota le dice a Tarte que no es necesario que lo acompañe. La chica le dice que irá porque es su sirvienta personal. El padre expresa que 2 años pasan volando y le pide que disfrute su otra vida al máximo. El prota le pide a Tarte que de ahora en adelante no lo llame Luke, sino Illic Valor. Ambos llegan a la ciudad mercantil de Milteu. La chica cambia su atuendo de sirvienta, mientras él cambia el color de su cabello, usando magia para crear un polvo de obsidiana y fijarlo, ya que el cabello plateado es un rasgo característico de Luke. Por otro lado, en las calles de la ciudad se encuentra una chica llamada Maja, la cual con un grupo de jóvenes les ofrecen a los turistas un tour por los lugares de la ciudad a cambio de un pago simbólico que les permite cubrir sus necesidades básicas, pues no tienen familia y esa es la única manera que tienen de trabajar. La idea del trabajo fue de Maja y de no haberlo hecho, aún seguirían hurgando entre las obras. Empieza a llover, las niñas corren a taparse a un pequeño refugio que tienen en la intemperie de la calle. Han ganado poco dinero, debido a que no pueden hacer mucho si llueve. Maja les comenta que ya falta poco para poder comprar un atuendo nuevo. De esa manera, podrán ofrecer más recorridos turísticos. Una de las niñas le pregunta a Maja cómo se le ocurrió algo como eso. Ella les cuenta que su difunto padre era mercader, el cual decía que considerar los deseos del cliente era la base de todo negocio. Dicho esto, les pide que sigan trabajando y ganando dinero para poder alquilar un hogar. De esa manera, no deberán preocuparse por la lluvia o el viento. Al poco tiempo, aparecen unos hombres, quienes las secuestran, las llevan donde un tipo, el cual les hace creer que a partir de hoy el orfanato Tolane será su hogar. Uno de ellos se presenta como Tolane, es el director del orfanato y les advierte que sus órdenes son irrefutables. Descontenta, le dice que ellas viven solas y no entrarán a ningún orfanato. Uno de los tipos la golpea. Tolane le vuelve a decir que no habrá piedad para quien lo desafíe, tampoco para las que intenten irse. Luego de eso, las reúne con otro grupo de niñas. Una de ellas les comenta que las han capturado por una recompensa, que fue que le mencionaron los tipos que las capturaron, ya que la esposa del señor feudal paga mucho dinero para ayudar a niños sin familia. Al día siguiente, las niñas son puestas a realizar diferentes labores y también son golpeadas por los tipos si no les parecen cómo lo hacen. Tolane le dice que está bien disciplinarla, pero que son un producto, de modo que no sea tan duro. Luego llega el vizconde Hermel, el cual les comenta que no sabía que existiera un lugar así. Tolane le dice que les eche un vistazo a las niñas. El vizconde elige a uno y le pide que la lleve a su alojamiento esa noche. A cambio, les da una bolsa con dinero. Mientras las niñas preparan la cena, uno de los hombres llega por Ifa y Maja. Una vez estando afuera, le pide a Ifa que se desnude. Le echa una cubeta de agua encima y le pide a Maja que la limpie. Luego de eso, debe ponerse un vestido revelador y le dice a Ifa que es hora de irse. Más tarde, cuando todos dormían, Maja escucha que Ifa ha regresado. Va hacia ella, pero sale huyendo desconsolada. Maja la sigue y la encuentra llorando, dándose cuenta que habían abusado de ella. Lo hacen una y otra vez, incluso con el resto, hasta que llega el turno de Noin, quien piensa que algún día ese iba a ser el tipo de trabajo que realizaría, pero apareció Maja y trabajaron juntas. Noin se corta el rostro, siente que es la única manera de que nadie quiera pagar por ella. Transcurren 2 años desde entonces. Maja escucha a Tolane preguntar actualmente por su edad. El hombre deduce que tiene 12 años. El director le hace saber que últimamente ha sentido un impulso abrumador de someterla. Le dice al tipo que ya es hora de que tenga clientes, pagarán muy bien por ser señorita.
favorita. Dicho esto, le dejen claro que puede que se divierta con ella después de venderla. Maja, al escuchar la conversación, sale huyendo del lugar, recordando todo lo que han tenido que pasar sus compañeras. Piensan hacer lo mismo que Noi. Justo en ese momento aparece el prota, diciéndole que las lágrimas no le sientan bien y que se vería más linda con una sonrisa. Luego de eso, Tolane lo presenta ante las chicas como el representante de la empresa Valor, el señor Illich Valor. Les informa que él está buscando a alguien que trabaje como su mano derecha. El prota ha elegido a Maja para trabajar con él. El director le dice que tiene buen ojo, pero esa chica es especial y cuesta el doble o incluso más. Tarte procede a pagarle y a este le parece suficiente. Sin embargo, le dice que no puede entregársela hoy mismo, ya que Maja tiene que prepararse. Dicho esto, le pide 3 días para prepararla y entregársela. El prota acepta envolver en ese tiempo. Maja sabe que no tiene que prepararse y las intenciones de Tolane son abusar de ella. El prota le deja en claro que, como ya llegaron a un acuerdo y pagó por ella, Maja ya forma parte de su familia y que la tenga presente. Luego que se retira, los hombres inician la preparación de la chica para prostituirla. Mientras la transportaban con el cliente, ella no contempla la idea de que le hagan algo antes de irse con el prota, de modo que con ayuda de su maná golpea a Tolane y se retira del carruaje. Acto seguido huye hacia el bosque. Uno de los hombres la encuentra, la captura e intenta abusar de ella. En ese momento aparece el prota para evitarlo. Comenta que los ojos de Maja pedían auxilio cuando la vio. El prota se deshace del director y el hombre que la acompañaba. Posteriormente, con la ayuda de Tarte más el testimonio de Maja, logran terminar con los vinculados a la trata de personas. Las niñas fueron rescatadas y el prota le quitó las cicatrices de la cara a Noi. Luego procede a marcharse con Tarte y Maja. Posteriormente, el prota revisa a su hermano Valor. Tras haberle realizado una operación, Illich les pide que no le cuenten a nadie que fue él quien lo operó. El señor Valor le dice que posee la actitud médica propia del próximo líder de los Tuatha Dé. Siente que no puede agradecerle lo suficiente. El prota le dice que no es necesario, ya que al fin y al cabo Beruit es su hermano. El señor Valor le comenta que le debía un favor a su padre. Por esa razón añadió el nombre de Illich Valor a su registro familiar, pero ahora vuelve a estar en deuda con ellos. Por ende le pregunta cómo puede recompensarlo. Este simplemente responde que, en ese caso, quiere que sigan siendo la familia la que pueda regresar. El señor Valor sabe que ese es un buen plan de respaldo para un desvividor. Posteriormente, le notifica que ya finalizó el proceso de adopción de Maja. Al escuchar eso, el prota le dice a la niña que oficialmente ahora es su hermana menor y que a partir de ese momento se llamará Maja Valor. Más tarde, el señor Valor le enseña a Illich el plano de un local, mientras le dice que la empresa comercial Valor vende todo tipo de productos e intentaron convertir ese local en una licorería, pero fracasó estrepitosamente. Por esa razón quiere que él lo dirija, ya que está seguro que será capaz de revitalizarlo. El prota está de acuerdo en intentarlo. Al llegar a casa, Tarte y Maja sirven la comida. En ese momento, les comenta que el señor Valor le dio un buen trabajo, quiere que se ocupe de un local, les pide que esa información quede entre ellos, ya que va a ser algo diferente, teniendo en cuenta que hay 2 elementos cruciales. El primero es ganar dinero y el segundo es vender un artículo dirigido a los nobles. Para ello, tiene pensado crear una tienda para mujeres, donde principalmente venderán cosméticos y también dulces. Más tarde, el prota se encuentra preparado para dormir en compañía de Tarte y Maja. Piensa que ambas están enamoradas de él. La familia Valor confía plenamente, siente que ha conseguido buenos peones y todo va de acuerdo a su plan. Posteriormente, se reúne con sus padres Valor. El padre se sorprende al ver que tiene un prototipo en 2 días. En cambio, la madre espera que no se trate de un producto insignificante, porque sin importar de qué se trate, todavía lo detesta por ser un hijo bastardo. El prota les dice que cree tener algo que cumpla sus expectativas. Por ende, el nuevo local se centrará en vender cosméticos. El padre sabe que la marca importa más que la calidad de los productos y es difícil triunfar como novato en ese mercado. Illich está consciente que es así si venden cosméticos ya existentes. Es por eso que les presenta un producto completamente nuevo al que llama emulsión. Sabe que las lociones y emulsiones aún no existen en ese mundo, por lo tanto, es la primera emulsión. La madre lo toma y le pregunta cómo funciona. El prota le explica que hidrata y protege la piel seca. Ella lo prueba en su piel y queda fascinada. No puede creer lo suave que queda. Hace mucho tiempo que no estaba así. El prota sabe que esto revolucionará la industria de los cosméticos, pero no piensa reemplazarlo. El padre le dice que centrará los recursos de la empresa en la producción de emulsión. También le pide a la madre que lo distribuya entre sus amigas y la difunda. En ese momento, Illich les confiesa que el producto combina agua y aceite, 2 sustancias que no suelen mezclarse. Por ende, les hace falta un fármaco secreto de Tuatha Dé. También les presenta los gastos estimados. El padre le dice que el costo no es un problema, pero Tuatha Dé queda bastante lejos. Para el prota, eso era el secreto más difícil de averiguar. De ese modo, podrán mantenerlo a salvo. También podrá asegurarse que no les vendan el fármaco a otras empresas. Sabiendo eso, el padre le concede el permiso y ya puede encargarse de las negociaciones. Al poco tiempo, el negocio de cosmético empezó a marchar. La tienda tiene el nombre de Horna de Valor. Maja es la subgerente de la tienda y sus amigas trabajan junto a ella. El prota le comenta a Tarte que no esperaba que Horna crecería tanto en 6 meses. Tarte le dice que han recibido invitaciones de los nobles de Milteu y de las princesas de reinos vecinos. Él sabe que Illich Valor de Horna es un hombre famoso. De ese modo, podrá infiltrarse donde quiera. Eso significa que la operación fue todo un éxito. En ese momento, le pregunta cómo va la seguridad de la fábrica. Le responde que los espías enviados por la competencia se cuelan en la fábrica a diario y sobornan a los empleados, pero todavía no han descubierto cómo conseguir la lecitina. Eso le parece perfecto. Sin embargo, sabe que pronto se le acabará la paciencia. Por la noche, mientras intentaba dormir, se da cuenta que un espía se ha colado en la casa. El
prota piensa que quiere secuestrarlo para sacar la información. Tarte y Maja logran capturar al espía. El prota se sorprende que ya han notado al intruso y está orgulloso de ellas. Al otro día va a visitar a Dia, mientras las chicas se quedan preparando una comida lujosa y luego irán de compras. Ilik llega donde Dia después de un mes. Ella le entrega los conjuros que realizó en ese tiempo. Entre ellos hay uno que es para invertir la gravedad. El prota no puede creer que se le haya adelantado. Por esa razón siempre la ha admirado. Posteriormente siguen practicando los diferentes hechizos que han transcrito. Luego de eso, el prota ha hecho que Tarte gane experiencia en combate y Maja en el manejo de la información y el dinero. Tarte le recuerda que pronto se cumplirán los 2 años en Milteu. El prota reconoce que fueron días ajetreados, pero le permitieron aprender bastante sobre ese mundo. Ilik Valor, la identidad falsa que usa en esa sociedad, convirtió su marca de cosmético Orna en un éxito. Y como joven exitoso, ha sido invitado a todo tipo de lugares. Con emulsiones y chocolates ha hecho muchas conexiones y creado una gran red de información. El prota le dice a Maja que le dejará todo lo relacionado con Orna mientras él no esté. La chica está de acuerdo. Le hace saber que ahora es alguien que puede cuidar de la empresa, incluso en su ausencia. También le comenta que pensaba ampliar la sede de Orna más allá de Milteu. El prota le pregunta si a un pueblo vecino. Maja le responde que sí. Encontró un establecimiento excelente, el cual solía pertenecer a una influyente empresa comercial, pero está en declive desde que cambió su director y comenzaron a vender sus activos pieza por pieza, siendo el mejor momento para comprar. El prota no piensa contarle a Maja, pero estuvo investigando su pasado. Se dio cuenta que era la heredera de una famosa empresa comercial. Sin embargo, la mano derecha de la empresa lo traicionó y desvivió a sus padres para apoderarse de la empresa. Tras quedarse sola y sentir el peligro inminente, Maja huyó a Milteu. Y el local del cual le habla es una de las tiendas de esa empresa, la primera que abrió el padre de ella. El prota se da cuenta que la chica quiere recuperar la empresa de su padre y ese local sería un excelente primer paso. Ilik le dice a Maja que lo haga, confía en sus capacidades, sin embargo, quiere ver resultados. Seguidamente, las amigas de Maja llegan para darle un obsequio, en agradecimiento de haberla salvado. Le piden que no se olvide de ellas y las visite de vez en cuando. Ilik les hace saber que nunca las olvidará sin importar el lugar al que vaya. Además, deben cuidar de Orna en su ausencia. Posteriormente se preparan para partir. Tarte vuelve a utilizar su uniforme y el prota cambia el color de su cabello luego de 2 años. A partir de ese momento vuelve a ser Luke Tuata D. Antes de marcharse, le recuerda a Maja que la deja a cargo de Orna y de la red de información que construyó. La chica responde que defenderá la base en Milteu. Una vez que se marchan, se encuentran en el camino con lobos. Tarte, para demostrarle a Luke su avance en el entrenamiento, se deshace de ellos. El prota, al darse cuenta que los monstruos se están acercando a los asentamientos humanos, cree que el héroe debería aparecer pronto. Al llegar a su ciudad, su madre lo recibe muy emocionada. Le agradece a Tarte por acompañarlo. En ese momento, el chico pregunta por su padre. Ella responde que lo está esperando en su estudio. Al llegar donde él, le dice que ya es todo un hombre. Luke le comenta que tiene 14 años y es un adulto en pleno derecho. El señor Xian le dice que no se refería a eso, sino que es un adulto en todo el sentido de la palabra, ya que, aunque le ordenó que se estableciera como mercader en Milteu, no pensó que llegaría a tal extremo. No hay noble que no haya oído hablar de los cosméticos Orna de Ilik Valor. Hizo que se instruyera bajo el ala de Valor, para que aprendiera sobre el mundo, crear una fachada para desvivir y establecer conexiones. Aunque todo es cierto, había otra razón. Él quería que encontrara una forma de vivir distinta a los de Tuata D. Le explica a Luke que además de desvividor podría triunfar como mercader. Luego le cuenta que el otro día el señor Valor lo visitó para recomendar que dejara de ser un asesino y se centrara en dirigir negocios. Eso sería lo mejor para él. Valor quiere que ayude a su empresa y que algún día apoye a su hijo Beruit. El padre le dice que si elige ese camino no lo detendría. Luke, molesto, le recuerda que solo aprendió a comerciar para ser un mejor desvividor. Su padre le resalta que ya es tarde para que él pueda vivir de otra manera, pero en cambio él no ha manchado sus manos y podría elegir otra vida. El prota recuerda que lo ayudó con varios encargos. El padre le responde que solo fue un asistente y no le arrebató la vida a nadie. Luke le menciona que desvivió en su entrenamiento. El padre le dice que esos eran criminales condenados a irse al más allá y que simplemente reemplazó al verdugo, de modo que eso no tiene el peso de un homicida real. Los Tuata D han desvivido para proteger el reino de Alban. Sin embargo, el reino no los protegerá jamás. Si se llegara a descubrir a qué se dedican, serían abandonados, aunque no cometan ni un solo error. Sin embargo, algún cliente podría filtrar la información. Por esa razón creó la identidad de Ilik Valor, para que pudiera vivir de otra manera en el caso que el reino les diera la espalda. Por lo tanto, podría dejar ese ingrato trabajo de desvivir y comenzar a vivir una vida fácil. El padre le pregunta una vez más si quiere vivir como Luke Tuata D. El prota le deja en claro que elige ser uno de ellos, puesto que solo hay cosas que puede hacer formando parte de su familia. Sin embargo, está consciente que no va a desvivir solo porque se lo pidan, sino que lo hará por su propia voluntad y no volverá a bajar la guardia como la última vez, ya sea con los clientes o la diosa. No puede confiarse más y no dejará que vuelvan a enviarlo al lobby. El prota le dice a su padre que hay una razón por la cual no puede dejar de ser un Tuata D, y es que está enamorado de Dia Bicorne. Algún día piensa casarse con ella y solo un noble podría pedir la mano de la hija de un conde. A un mercader le falta estatus. El padre está de acuerdo con la decisión de Luke y lo apoyará. Posteriormente, le informa a Tarte que su objetivo es el conde Asba Benkar, el cual vende secretos militares a países vecinos a cambio de una droga llamada viseína.
siendo el conde una escoria que se beneficia de distribuirla por todo su reino. Pero antes de asesinarlo, debe cerciorarse en persona si es quien debe ser eliminado. Luego de eso, Luke prepara un mensaje codificado, a su vez alista todo para infiltrarse en la mansión del conde. Se lo envía a Maja a través de unas palomas, ya que se quiere dar cuenta de que es capaz. Al fin han puesto a prueba la red de información de Orna, de modo que las 3 aves deberían de garantizar la entrega. Además, es hora que Luke Tuatha Dé realice su primer encargo. Cubre su aspecto para iniciar con Tarte la investigación por cuenta propia. Llegan a la ciudad de Pisear, la segunda ciudad mercantil después de Milteu. Mientras caminan por los callejones, se encuentran con una niña, quien les pregunta si quieren mermelada de grosellas. Al prota le parece sospechoso que una niña venda mermelada en un callejón. Les ofrece un frasco gratis, ya que si les gusta, pueden ir a comprar más. Tarte toma el frasco y se lo agradece. Sin embargo, no es tan aficionada y se lo pasa a Luke. El prota la prueba. De inmediato le pregunta a la chica por qué no la deja. Le dará una oportunidad. Toma la cesta y la tira al suelo. Llegan unos tipos preguntando qué está haciendo con su mercancía. Acto seguido, ambos les dan su merecido. Tarte le pregunta si ellos serán los hombres a cargo de la venta de droga. Le responde que simplemente son peones, pero eso solamente se detendrá atrapando al cabecilla. Por otro lado, la niña está desesperada tratando de recoger la mermelada. El prota se le acerca para preguntarle si sabe qué es eso. La niña, en cambio, menciona a su madre Touka. Tarte acompaña a la niña hasta su casa. Encuentran a la madre de la niña, quien estaba desesperada. Se abalanza sobre su hija y le pide que le dé sus drogas. La niña le hace saber que no pudo conseguirlas. Al escuchar eso, se enoja y tira a la niña al suelo. El prota se acerca a la señora. Ella intenta atacarlo, sin embargo, Luke la pone contra el suelo y utiliza su magia para quitarle la dependencia a la droga. Acto seguido se retiran del lugar. Estando en casa, reciben una nota de Maja, quien les informa que el cabecilla es el conde Asba Benkar. Según lo que sabe Luke, la viseína se elabora a partir de una planta perenne conocida como vice, la cual provoca un placer increíble, pero cuando su efecto desaparece, la gente termina como la madre de la niña. El conde es el encargado de distribuirla en las regiones de otros señores, afirmando que una mafia la transporta a través de su región. Luego envía sobornos a los nobles de mayor rango. Con esa explicación oficial y la protección de las grandes casas, evita el castigo de la familia real. El prota, sabiendo eso, tiene claro que es un trabajo para los Tuatha Dé. Dicho eso, desvivirá al conde. Más tarde, llegan al territorio de Benkar. Maja le informa que en ese lugar se centran en la agricultura y exportan casi lo mismo que Tuatha Dé, pero no deberían de percibir ingresos fuera de la agricultura. En resumen, no debería de haber tanta riqueza. Llegan a la casa del conde Benkar. Su esposa los recibe, diciéndole que el nuevo producto le hace mucha ilusión. El prota le da las gracias por la invitación, mientras le dice que le han llevado el producto más nuevo porque querían que una dama tan bella como ella fuera la primera en probarlo. La condesa prueba el producto y queda encantada. Acto seguido, les pregunta por qué le eligieron a ella para usarlo de primero. El prota le responde que actualmente nadie tiene más ímpetu comercial que el conde Benkar, y ella, como su esposa, es admirada. Por ende, es la persona indicada para darle un impulso a su nuevo producto. La condesa le comenta que le alegra que los negocios de su marido vayan bien, ya que hasta hace poco eran unos nobles muy pobres. El prota observa los lujos que lleva consigo. Continúa diciendo que ni siquiera podía vestirse con tanto lujo. Al poco tiempo, llega el conde Benkar. Le pregunta a su esposa qué tal le pareció el producto. Responde que le ha encantado. Al escuchar eso, le da las gracias a Luke por pensar en su esposa. Seguidamente se presentan. El prota conoce su objetivo. Tras conversar un poco, el conde se despide de su esposa y se retira del lugar. Más tarde, se encuentran en una celebración que ha organizado el conde para dar a conocer el nuevo producto de cosmético Orna Valor. Mientras charlan y pasan un momento agradable, Luke no pierde de vista su objetivo. Al día siguiente, al anochecer, el prota y Tarte se encuentran cerca de la casa del conde. Este le comenta que la condesa le había dicho que al conde le encanta salir a ver la luna con una copa de vino antes de dormir. Sabe que aquellos que poseen maná los cubre una capa que los vuelve más resistentes. Por ende, no muchas cosas podrían desvivir al conde Benkar. Posee maná. Sin embargo, no resistirá las balas de cobre de tungsteno. Está consciente que sigue siendo un desvividor como en su otra vida, pero la diferencia es que esta vez no es una simple herramienta, dado que él es quien decide si mandar a alguien al barrio de los acostados o no, y esta vez ha concluido que el conde debe de pasar al otro mundo. Al poco tiempo, Benkar sale a observar la luna como lo dijo su esposa. El prota ha confirmado el objetivo. Según las órdenes reales y principios de la casa Tuatha Dé, ese hombre debe ser eliminado. Le dispara en la cabeza y con eso cumple su misión. Al poco tiempo, la condesa se da cuenta de lo que ha sucedido, abraza a su esposo y llora desconsoladamente. Luke, al ver esa escena, piensa que en el pasado el desvivir no le afligía en lo más mínimo. Estaba consciente de que solo era una herramienta. Sin embargo, ahora es distinto su sentir. Aunque no se arrepiente de lo que hizo, está seguro que no lo olvidará. Posteriormente, Luke, Tarte y Maja se encuentran en una isla desierta, la cual el prota utiliza para practicar magia. Esta se encuentra lejos de las rutas marinas y es bastante discreta. Además, la vegetación también les brinda refugio, por ende, es perfecta. El prota le pregunta a Maja si ha sucedido algo en su ausencia. Ella le informa que tiene buenas y malas noticias. Mientras van de camino a casa, le cuenta que encontró el tesoro divino que le pidió investigar. Le muestra los papeles con la información. Tarte le pregunta al prota qué son los tesoros divinos. Le explica que son herramientas con poderes imposibles de recrear, las cuales existen desde la antigüedad y son indestructibles. Es por eso que son muy valiosos. El tesoro divino que encontraron es la lanza mágica de Gae Volk. Ahora mismo se encuentra negociando su compra. El nombre
nombre del dueño es Setanta Magnus, pero lo llaman el perro de Kulan y es probable que se trate del héroe. El prota le pregunta a Maja si cree poder conseguir la lanza. Responde de forma positiva, aunque por ahora las negociaciones no van como querría. Dicho eso, le informa que las malas noticias son que el reino vecino de Soigel se encuentra en guerra civil. Incluso la casa de Dia Viacorne se sumó al ejército del reino, y en el lado de los rebeldes hay un soldado muy problemático llamado Setanta Magnus. Luego de que Maja le diera la información, el prota llega a visitar a Dia. La chica se emociona al verlo y le pregunta qué hace ahí tan temprano. La chica deduce que le extrañaba tanto y quizás no pudo esperar. Luke le pregunta si se encuentra bien. No comprende por qué le pregunta eso. El prota sabe que están en plena guerra. La chica se extraña, pero también se ríe al escucharlo. Admite que hay escaramuzas cerca de la capital. Sin embargo, eso queda muy lejos de ahí. El prota le pregunta si la casa Vicorne está involucrada. Dia le explica que le dan la reputación a la magia y cuentan con muchos magos, por lo cual no tiene de qué preocuparse. El prota le comenta que escuchó que los nobles insolentos agraviaron a la familia real e iniciaron una rebelión, y también que hay un hombre con un tesoro divino en el ejército rebelde, quien probablemente es el héroe. Si en verdad lo es, la fuerza humana no será suficiente para derrotarlo. Le recuerda que Ilic Valor de la empresa Orna es una de sus identidades, por lo tanto, con su influencia podría hacer que ella y su familia huyeran a un reino seguro. Dicho esto, le pide a Dia que evite el peligro. Ahora que puede, él hará todo para ayudarla. Dia le advierte que si sigue con eso se va a enojar. Sabe bien lo que ocurre dentro de Soigel, y aunque no lo parezca, es la hija del conde Vicorne. Por lo tanto, nació con el deber de proteger su reino, las tierras y su gente. Por esa razón no puede abandonar su deber y huir. Acto seguido, con un tono más noble, le pide que lo olvide. Pensar en eso no cambiará nada y que pase lo que tenga que pasar. Acto seguido, le pide a Luke que salgan, dado que su padre y sus asesores no están. Por ende, puede ir a la ciudad. El prota le dice que no es momento para eso. Dia insiste, se van a pasear por la ciudad. Charlan, comen, juegan, ayudan a un niño perdido a encontrarse con su madre, se bañan en aguas termales, se besan. En resumen, pasan un día placentero y divertido. Al finalizar, llega el momento de despedirse. Dia le da las gracias por todo. Acepta que se divirtió muchísimo y debe irse con cuidado. El prota le promete regresar. Dia hace una expresión de preocupación. Luke le pregunta qué sucede. Ella le responde que estará bastante ocupada por un tiempo, así que no podrán verse hasta que se calmen las cosas, por lo cual le avisará cuando puedan volver a verse. El prota le dice que estará esperando y se retira. Tras marcharse, Dia dice en voz alta que ya es suficiente, y los hombres que estaban por la calle haciéndose pasar por soldados retirados se visten y se arman. El prota al llegar a su casa encuentra a sus padres asistiendo a un hombre herido. El padre le dice a Luke que no se preocupe, lo puso a dormir con un fármaco. El prota quiere saber quién es. El señor Xian le informa que los contrató para hacer un trabajo y su objetivo es la hija del conde Vicorne. En pocas palabras, hay que desvivir a Dia. El prota se sorprende, mientras que el padre le explica que se trataba de un encargo que puede rechazar, así que él decide lo que hará. Ante esa situación, el prota tiene varias preguntas. La primera es, los Vicornes son dobles de Soigel, un reino vecino, por lo tanto, interferir en asuntos exteriores es malo para ellos. El prota le responde que efectivamente es así, ya que si los descubren, se desataría un problema internacional. El prota le comenta que los Tuatha Dé desviven en beneficio del reino de Alban y no cree que desvivir a Dia suponga tal cosa. El padre sabe que hay sentimientos personales involucrados en ese caso. Le cuenta que en la guerra civil de Soigel, los Vicorne lucharon por el ejército real y perdieron. Luke le dice que la casa Vicorne ya pagó indemnizaciones, de modo que sus obligaciones ya deberían estar saldadas. El padre acepta que el saber demasiado facilita las cosas. Le continúa diciendo que el conde Vicorne renunció a la mayor parte de sus riquezas y tierras, pero las cosas no acabaron ahí y pusieron la mirada sobre Dia, la cual además de ser una chica preciosa, posee magia de la más poderosa, siendo un excelente partido, de modo que los nobles sin escrúpulos no dejarán que se le escape. Por otro lado, el conde Vicorne tenía intención de acceder a sus demandas para evitar que se derramara vital líquido. Dia también accedió. Sin embargo, el problema es que los vasallos se negaron rotundamente a entregarla. Incluso desvivieron a los emisarios que fueron enviados a buscarla. Los Vicorne también cuentan con un sólido apoyo popular. Tanto sus vasallos como su pueblo formaron un ejército de voluntarios y están preparados en el castillo, donde se resguardarán al conde y a su hija. Por esa razón, ahora se acusa al conde de instigar la guerra civil, de modo que enviaron un ejército a su castillo y la batalla se está librando. El prota le pregunta si quieren que desvivan a Dia para detener el conflicto y también quiere saber quién es el cliente que lo ordenó. Le responde que el cliente es el padre de Dia, el conde Vicorne, y ese hombre que se encuentra ahí arriesgó su vida para comunicar los deseos del conde, el cual quiere que desvivan a Dia, pero no será más que una fachada. Aunque ganaran la batalla, volverían a enviar refuerzos. El prota entiende que, como se rebelaron, ya no pueden escapar del otro mundo, y por mucho que resistan, Dia no se salvará. Por ende, prefieren fingir que la desvivió para que pueda huir. El padre le dice que esa es la única forma de salvarla, y los únicos capaces de realizar esa hazaña son los Tuatha Dé. Luke le pregunta por qué aceptó el encargo, ya que no es propio de él ir en contra de sus principios. Aunque su buen amigo corra peligro, el padre le responde que lo está subestimando, puesto que debe saldar deudas
deuda con el conde Bicorne, y si él quiere que salve a Día, es exactamente lo que hará. El prota le pregunta, ¿qué pasaría si se negara? Simplemente le dice que iría él. Sin embargo, la región de Bicorne está muy alejada, no podría llegar a tiempo sin que su maná se agote, es decir, no podrá hacer nada. Por ende, le recalca que es el único que lo puede hacer. Tras pensarlo bien, el prota acepta. Su padre quiere saber el motivo. Luke le responde que son tres. El primero es porque se lo debe por haberle enseñado a usar magia. El segundo, porque está enamorado de ella. Y el tercero es por haberle prometido que acudiría en su ayuda cuando lo necesitara. Al escuchar eso, el padre le cuenta que él solo ha quebrantado sus principios una vez en la vida, por lo que empuñó las armas de los Tuatha Dé por algo más que el reino de Alban, siendo ese motivo su esposa Esri. Quizás tenía sospecha, pero su madre desciende de los Bicorne y Día es su prima, siendo el cabello plateado hereditario. El señor Sian le pide a Luke que tenga mucho cuidado. El prota está a punto de marcharse. Tarte le dice que también quiere ayudar. Le agradece la intención, pero su destino se encuentra a más de 300 kilómetros de ahí. Se dirigirá lo antes posible y eso es demasiado lejos para ella. Tarte sabe que no podrá acompañarlo hasta el final, pero puede compartir su fuerza con él, ya que incluso con regeneración veloz, si corre con todo lo que tiene no se repondrá a tiempo, por lo cual debería reservar su fuerza y maná para pelear. Tarte piensa usar el hechizo de viento para llevarlo. Ella irá cortando el viento de enfrente mientras él corre detrás de ella. Inician a correr. Tarte lo ha dado todo hasta más no poder para ayudar al prota en agradecimiento por acogerla. Ahora Luke se encuentra cerca de su destino y le toca continuar por su cuenta. Al llegar al castillo, se da cuenta que hay 1500 enemigos, son más de lo que esperaba, mientras los Bicorne tienen menos de 200. Se entera que el enemigo cuenta con magos y se cuidan de ataques con proyectiles. Se acerca un poco más a los soldados, crea un arma con su magia para deshacerse de los magos, los aniquila uno a uno. Acto seguido, utiliza una piedra fail, la lanza. Al alcanzar la masa más crítica, libera todo su maná de golpe, con lo que viaja más rápido que el sonido, creando una onda de choque. Se las lanza a los soldados, su efecto es casi como el de una lanza granada. El prota ubica a Día, mientras que los soldados de los Bicorne se han dado cuenta que el enemigo ha perdido el control. Se dirigen al ataque aprovechando esa oportunidad. Por otro lado, Luke se encarga de encontrar una ruta que no tenga gente para llegar hasta la chica. Al poco tiempo la encuentra y se reúne con ella. Al verlo, la chica se emociona y lo abraza, diciéndole que de verdad ha llegado. Luke siente un alivio al ver que se encuentra bien. El conde Bicorne le comenta al prota que creía que su hija era ajena al romance y no sabía que le había robado el corazón, mientras que el prota le responde que ha llegado en respuesta de su solicitud. El conde le comenta que les dijo a su vasallo que huyeran, pero duda que se vayan sin ellos. Le explica que se han encerrado ahí porque creían que tenían la intención de rendirse. El prota le pregunta qué hará después de eso. El conde le explica que se las arreglará él solo, centrará la atención del enemigo en él y desaparecerá cuando sus hombres hayan huido. Luego se preparará para el contraataque con el que le devolverán el reino a sus dueños. El prota lo comprende, le dice que incendiaría el cuarto. De ese modo dirán que Díaz se quitó la vida. Lleva consigo a un soldado sin vida, eso los ayudará a fingir que es el cuerpo de la chica. Luke le explica a Díaz que tiene que gritar por la ventana y debe de decir que no quiere que nadie más resulte herido por su culpa y que no le pertenece a nadie. La chica sigue las instrucciones, abre las ventanas, pero en ese instante el prota siente que hay un peligro inminente. Alguien ha lanzado un tipo de arma directo hacia ellos, desviviendo a los soldados a su paso. Paralelamente, el prota minimiza el impacto contraatacando. De esa manera no sufren ningún daño. Acto seguido, observa al hombre, se da cuenta que posee mucho maná, crea una descarga y con su magia la lanza hacia el hombre. Según Día, ese impacto no debería dejar ni rastro. Sin embargo, el tipo sigue con vida. Les dice que jamás había sentido dolor. En ese momento, Luke se da cuenta que su adversario posee la habilidad frenesí, es de la clase S y se ha activado por la ira, aumentando las actitudes físicas y mágicas. También posee un arma de rabia que aumenta su ataque y defensa. A juzgar por lo que ve, otra descarga no le hará nada. El conde le pide a Luke que huya con Día, ya que con ese tipo ahí le faltarán recursos para poder fingir que ella se ha autodesvivido. El prota le pregunta al duque si lo conoce. Este le explica que él acabó la guerra civil solo, pero nunca pensó que llegaría tan rápido. Ante ese suceso, la familia real se rindió tras aceptar que nadie podría detenerlo. Por otro lado, el hombre comenta que le habían dicho que solo había una maga problemática. Le grita al prota que dejará que decida si quiere que desviva hasta el último de ellos o si prefiere tener un duelo como caballero, ya que si gana, él retirará todas las tropas e impedirá que vuelvan a Bicorne. El prota está consciente que ese tipo, al poseer frenesí y a cambio de una fuerza extraordinaria, se pierde la razón como efecto secundario. En cambio, el tipo sigue actuando racionalmente. La probabilidad de que alguien nazca con frenesí y la habilidad necesaria para evitar los efectos negativos es casi nula. Por otro lado, el hombre les dice que se llama Setanta Magnes. El prota se da cuenta que todo es como lo dijo Maja y el arma que lleva consigo es el tesoro divino, la lanza mágica Gae Volk. En pocas palabras, está frente al héroe. Luke sabe que Setanta lo tiene en la mira, por lo que no podrá escapar. Ante esa situación acepta el desafío, aunque sabe que jamás podría vencerlo. Crea una especie de arma, la cual lanza al exterior. Le pide al conde que lo acompañe, ya que si van a resolver el conflicto con un duelo, él debe estar presente. El duque le dice que sus fuerzas restantes podrían distraer al enemigo mientras él huye con Día. El prota le responde que va a desvivirlo. Sabe que si en verdad es el héroe, desvivirlo podría generar problemas, pero si no lo hace, será el fin de todas formas. Luke y el conde se acercan hasta donde está el héroe. El prota empieza a contar los segundos de forma regresiva a partir del segundo 443. El objetivo de Luke es distraerlo conversando mientras se agota el tiempo. El héroe tiene la seguridad máxima para acabar con él. El prota le comenta que el duelo acabará antes de que deba bloquear un ataque de su lanza. El héroe
molesto le dice que le gusta provocar y es tan interesante que ella quiere desvivirlo. El prota le dice que iniciarán cuando la moneda caiga al suelo. Luke lanza la moneda. Está consciente que el primer paso es crucial en un duelo, por lo que ambas partes centran su atención en la caída de la moneda. En ese instante, una especie de cohete impacta al héroe, logrando exterminarlos por completo. Resulta que Luke utilizó un hechizo con un concepto de arma especial, llamada las barras de Dios, desarrollado por un país de su vida anterior, de modo que si lanza un metal desde la órbita obtiene una potencia similar a un arma nuclear. De esa manera, el duelo terminó en cuanto lanzó esa lanza de tungsteno. El impacto causado lo manda por los aires. Producto del golpe, el prota queda inconsciente. Al poco tiempo llega Dia. Luke despierta mientras que la chica se emociona al ver que está bien. Le pregunta por qué llegó a salvarla y arriesgó su vida sin ningún beneficio para los Tuatha Dé. El prota le recuerda que prometió que llegaría por ella. Dia le da las gracias mientras le dice que saldará su deuda a su manera. Luke responde que no hace falta, ya que él hizo eso para saldar su deuda con ella. Acto seguido, la besa y esa es la primera misión que no pudo completar. Aunque no salió como esperaba, el desenlace no le disgusta para nada.